que en un momento dado de su vida se preguntan qué es lo que quieren hacer con su vida profesional. A mí me gusta decir que el coaching es un proceso en el que el coach entra como en una cueva oscura con la persona y le ayuda a iluminar zonas que él nunca hubiera descubierto por sí mismo. No hay nada más triste, no hay nada más injusto para ti y para los demás que desconocer cuáles son tus talentos y cómo utilizarlos en tu propio beneficio. Céntrate en tus fortalezas y procura minimizar tus áreas de mejora o tus debilidades. Hoy estamos aquí para hablar con mi compañera Mónica, para hablaros de liderazgo, para hablaros de coaching, para hablaros de mentoring, para hablaros de talento, de desarrollo personal y de desarrollo profesional. De hecho, como se suele decir, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal y viceversa. Y os decía que estamos mi compañera Mónica y yo, que se va a presentar y va a contaros quién es. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo y compartir este ratito. Bueno, yo soy Mónica Marquina, soy consultora de estrategia, liderazgo y equipos, y dicho así, pues puede sonar un poco pomposo, ¿no? Pero bueno, esto detrás lleva pues un trabajo de ayudar, ¿no? a que las empresas puedan conseguir unos equipos que alcancen dentro de los momentos de cambio que estamos viviendo, ¿no? Los objetivos que se marquen, pero desde el bienestar. Ese es mi objetivo, ¿no? Que esos líderes que están en las empresas puedan acompañar a sus equipos desde el bienestar y que vayan todos a una. Fenomenal. Muy bien. Pues, Mónica, tú te defines, eres coach. ¿Cómo, un poco para que nos hagamos entender, cómo definirías tu trabajo como coach? ¿Qué es para ti un coach? Y como eres coach, y es una profesión que está bastante en auge en este momento, ¿qué dirías que te diferencia del resto de profesionales del coaching? Pues mira, el coaching para mí es una parte importante de mi trabajo. No es todo, pero es una parte que me ayuda a ayudar a la gente de una manera más directa y que al final consigan alcanzar los resultados que quieren. El coaching es un acompañamiento que haces a una persona para que esa persona descubra puntos que nunca antes se hubiera planteado, y es el coach el que le ayuda a iluminar, ¿no? Y me gusta decir que el coaching es un proceso en el que el coach entra como en una cueva oscura con la persona y le ayuda a iluminar zonas que él nunca hubiera descubierto por sí mismo, y entonces se dan cuenta del potencial que tienen y de puntos que nunca hubieran descubierto si no es con ese acompañamiento, y desde ahí empiezan a generar una serie de cambios que les ayudan a conseguir los objetivos que se proponen. Mi enfoque está basado en la parte de fortalezas y valores, y esto lo que hace es que la persona trabaje desde su esencia, desde su identidad, para que todo lo que vaya consiguiendo esté alineado con su persona, con lo que es él, ¿no? No que de repente se encuentre en un punto en el que no sabe dónde está. Como siempre vamos a estar anclados en sus valores y además sus fortalezas, que son las que le potencian, va a llegar a un punto en el que cuando se da cuenta ha avanzado muchísimo y ha llegado a un punto de su vida donde nunca hubiera creído estar. Bien, muy interesante. A mí me gustaría preguntarte, Alfredo, porque tú eres talentólogo y me gustaría preguntarte qué es un talentólogo. Defínelo. Pues en realidad yo llegué a definirme como talentólogo un poco en un proceso de reinvención, que es una de las cosas que yo hago con las personas que acompaño. Hay personas que en un momento dado de su vida se preguntan qué es lo que quieren hacer con su vida profesional. En realidad lo que les falta es claridad, y ahora hablaremos de eso un poquito más. Así que en cierto momento de mi vida lo que hice fue preguntarme qué quería hacer con mi vida profesional, y básicamente lo que hice fue inventarme una profesión. A veces cuando el mercado laboral no sabes muy bien o no encuentras muy bien dentro de las opciones que te da el mercado laboral cómo definirte, pues hay que hacer un proceso de creatividad y de innovación, ¿no? Así que pues un poco de manera casi fortuita me convertí o me inventé una profesión que es la de talentólogo,
Y como tal, hago básicamente 3 cosas. Lo primero que hago es cuando no hay talento en la empresa, salgo al mercado y lo busco y lo introduzco en la empresa, es decir, hago selección de personal para entenderlo. Lo segundo que hago es cuando ese talento está dentro de la empresa, trabajo con las personas para que mejoren sus habilidades y sus competencias y lo hagan además sin tanto desgaste, porque estamos en un momento en el que la gente hace su trabajo, pero lo hace a costa de mucho desgaste en las empresas, ¿no? Y lo tercero que hago, que es básicamente de lo que vamos a hablar hoy, es de lo que se llama gestión de carreras. La gestión de carreras es un acompañamiento, como decías tú, en este caso yo utilizo herramientas de coaching, pero me defino más como mentor que como coach, y es un acompañamiento para que la persona adquiera la claridad que le permita responderse a la pregunta de ¿qué quiero hacer con mi vida profesional? Hay muchas personas que se están planteando eso hoy en día porque están insatisfechas con su trabajo. Algunas personas realmente han escogido una profesión de una manera no vocacional y eso tiene un desgaste importante porque tienen una profesión, por ejemplo, porque sus padres lo eran, ¿no? Y eso, estamos en un momento, yo diría que en un momento de la sociedad, incluso histórico, en el que las personas quieren hacer algo que esté alineado con lo que ellos son y se suele decir ser felices trabajando, ¿no? A mí, luego hablaremos de eso quizá también, a mí el concepto de la felicidad no me interesa especialmente, me gusta más el de libertad, pero en definitiva se trata de dar a la gente claridad para que se pueda responder a esa pregunta de qué quieren hacer con su vida profesional. ¿Y cuál dirías que es ahora mismo el punto en el que se encuentran las empresas, ¿no? con ese talento que muchas veces hablan de que se está perdiendo talento, ¿no? en las empresas? ¿Cuál dirías que es más o menos el punto de partida de las empresas en general con respecto al talento? Yo precisamente después del verano voy a hacer un taller que se llama la gestión de talento en las empresas o el mito de la gestión de talento en las empresas, o voy a ser un poco más duro, ¿no? La milonga de la gestión del talento, porque muchas veces se habla de gestión del talento y no se sabe muy bien lo que es. A ver, yo en mi vida he detectado 3 factores en relación con el talento, las personas y las empresas. El primero es que las empresas, cuando van a buscar talento fuera, no saben, o van a buscar personas profesionales fuera, buscan habilidades y competencias, pero no buscan talentos, porque tampoco tienen muy claro qué significa buscar talentos, más allá de buscar competencias y habilidades. Esa es una primera cosa que yo he detectado. La segunda es que todo el mundo tiene sus talentos y cuando estás dentro de la empresa evidentemente los tienes, pero muchas empresas desconocen los talentos que su gente tiene, de tal manera que hay personas que no están dando su mejor versión en la empresa. Esto también ocurre porque hay cierto vértigo a que las personas desarrollen su talento dentro de la empresa, porque eso puede ocasionar que se descubra que no están haciendo lo que quieren hacer. ¿Vale? Y no es fácil cambiar a una persona de puesto en una empresa. Y el tercer factor que yo he detectado, que tiene que ver precisamente con la gestión de carreras y con responderse a la pregunta de lo que quiero hacer con mi vida profesional, tiene que ver con que todo el mundo tiene talentos, pero en muchísimos casos las personas desconocen primero que los tienen. En segundo lugar, cuando intuyen que tienen talentos no saben exactamente cuáles son, y eso es parte de mi trabajo, que esas personas descubran qué talentos tienen y también que sean capaces de describirlos, porque al final lo que nos diferencia de los animales a las personas fundamentalmente es el habla, el ponerle nombre a las cosas. Y hay personas que de manera intuitiva saben que saben hacer cosas bien, que quieren hacer cosas, que conocen cosas que saben hacer bien, pero no saben definirlas, no saben ponerlas negro sobre blanco. Eso es parte de la gestión de carreras también. Así que yo te diría que se dan esos 3 factores, que no se sabe cuando hay que buscar talento, más allá de buscar competencias y habilidades, qué talentos y cómo buscarlos. Segundo, que el talento que hay dentro de las empresas, el que todos atesoramos,
muchas veces no se desarrolla. Y en tercer lugar, que en general las personas desconocen sus talentos. Hay una frase que me gusta mucho de Robert De Niro en una película que se llama Una historia del Bronx, que le dice a su hijo Calogero, le dice: no hay nada peor, no hay nada peor que el talento malgastado, ¿no? Yo, parafraseándola, suelo decir que no hay nada peor, no hay nada más triste, no hay nada más injusto para ti y para los demás que desconocer cuáles son tus talentos y cómo utilizarlos en tu propio beneficio y también en el beneficio de los demás, de todo el mundo que te rodea, incluida la empresa. Claro que sí. Muy bien. Tú, que me contabas antes, Mónica, que uno de tus trabajos es un proceso de acompañamiento, de ayuda. ¿Qué aspectos valoras cuando trabajas en ese proceso de ayuda? ¿Qué aspectos consideras más importantes a la hora de mejorar la vida profesional y personal de la gente a la cual acompañas en ese proceso? Pues el aspecto fundamental en este caso es que la persona quiera hacerlo, porque ocurre, bueno, y en el mundo de la empresa se da, ¿no? Porque hay veces que es la empresa la que contrata ese proceso de acompañamiento porque detecta una serie de potenciales, ¿no?, en la persona, talentos, y quieren potenciarlo a través de un proceso de coaching ejecutivo. Entonces ocurre a veces que la persona se encuentra con ese proceso, no sabe muy bien qué es y todavía no sabe si quiere o no quiere hacerlo, ¿no? Entonces ahí entro yo para generar esa confianza que necesita la persona para confiar en el proceso, ¿no? Entonces, confiar en el proceso implica también que al final esa persona quiera hacerlo, y el querer hacerlo implica que quiera generar un cambio, porque entrar en un proceso como un coaching es generar cambios. Entonces hay que tomar conciencia de eso. Si no quiero cambiar nada de lo que estoy haciendo en mi día a día, probablemente no tiene mucho sentido, ¿no?, que entre en un proceso de coaching. Entonces, para mí ese sería el punto crítico, que la persona entienda que tiene que cambiar ciertas cosas para mejorar en aspectos de su vida, que al final no es solamente mi especialidad, sabes que es el acompañamiento en empresas, pero claro, yo acompaño a profesionales que al final, como tú decías al principio, tienen que cambiar cosas en su vida personal también. Esto al final es un impacto en la vida profesional, pero también personal, ¿no? Entonces, lo primero es que la persona quiera cambiar cosas y tome conciencia de ello, porque en el momento en que hay una resistencia al cambio, que se da en un proceso de acompañamiento en el que descubren cosas que no es fácil reconocer que tienen que cambiar, pues te encuentras, ¿no?, en este caso yo como coach, con personas que tienen resistencia al cambio. Y también es mi papel, ¿no?, el que la persona descubra el para qué quiere cambiar, para al final cambiar y que esas resistencias desaparezcan. Sí. Entonces es crítico para mí la gestión del cambio. Esto es fundamental, que una persona empiece a preguntarse, a hacerse las preguntas importantes de, decíamos, el para qué, ¿no?, el propósito en la vida es fundamental. Yo en los procesos que hago de acompañamiento de carrera, de gestión de carrera, el propósito no es algo que, al menos en mi metodología, la gente se tenga que preguntar al principio, porque a veces se nos hace como un mundo, ¿no? Yo prefiero aportar al principio claridad con herramientas muy sencillas y que hagamos una especie de, hagamos una especie de cuadro o un cuadro general donde la persona, después de querer y de hacerse esas preguntas y de ser consciente que le falta claridad, en ese cuadro ir introduciendo ingredientes en el que está desde luego la voluntad de cambio, pero hay otras cosas como puede ser sus talentos innatos, lo que yo llamo el cual, y a eso añadirle, por ejemplo, sus valores, sus inclinaciones naturales, sus inteligencias múltiples, también cuáles han sido sus hitos profesionales y personales en términos de éxito, y cuando todo eso está, poder, como decía antes, descubrir y describir sus talentos y en ese momento eso aplicarlo en proyectos, y es ahí cuando para mí interviene el propósito. Es decir, cuando tú ya sabes, yo defino los talentos como lo que sabes, lo que quieres, lo que amas y también lo que puedes hacer, y cuando tienes esa claridad respecto de lo que puedes hacer, eso se llama concretar tus talentos en proyectos, y es ahí cuando yo les propongo que
hablen de su propósito, porque al final, desde el punto de vista profesional, cuando tú descubres y describes tus talentos, no tienes muchos caminos en términos de proyectos para aplicarlos. O te quedas donde estás en la empresa, o te vas a otra empresa, o emprendes, o trabajas para la función pública, ¿no? Y es ahí donde yo creo que las personas se tienen que plantear cuál es su propósito, porque dependiendo de ese para qué del que hablábamos, pues enfocarás tus talentos de una manera o de otra, ¿no? A veces, yo creo que a veces el para qué, dicho así con grandilocuencia, el propósito del que hablábamos, a veces a la gente un poco le abruma, ¿no? Así que yo lo planteo en esos términos, pero me ha gustado mucho cómo lo has planteado. ¿Qué papel crees tú que juega la mentalidad positiva en todo esto? Porque una de las cosas, yo cuando trabajo con personas en gestión de carrera, muchas personas cuando me contratan, lo primero que les digo, y están buscando trabajo, su opción es trabajar para terceras personas, muchas veces les tengo que decir con crudeza, tal y como estás, no te puedo mandar a ningún sitio. Hay que hacer un trabajo de aumentar la resiliencia, de hacer el duelo incluso, ¿no? Si te han despedido. Y está claro que hay que tener una mentalidad positiva. ¿Qué importancia le das tú a eso en tus procesos? Mucha importancia, pero sin perder de vista que una cosa es el ser positivo, yo digo a veces el happy, ¿no? Sí. Que no podemos perdernos ahí, hay que aceptar la situación, como tú dices, o sea, partimos de una realidad, ¿no? Aceptamos esa realidad y a partir de esa realidad vamos a enfocarnos en dónde queremos estar, ¿no? Y dónde queremos estar lo vamos a conseguir a través de esas fortalezas, del impulso de mis valores, ¿no? Y ahí es donde entra esa mentalidad positiva, en el entender que yo puedo llegar a hacerlo. Una cosa que comentabas antes también, que además tiene mucha potencia cuando lo trabajo en los procesos, es esa línea de la vida, ¿no? Que trabajo con las personas, que les ayuda a entender los hitos de su vida, que nunca nos planteamos no nos paramos, ¿no? a pensar todo lo que hemos hecho, y cuando se empiezan a apuntar los hitos de su vida y cuáles son las fortalezas que les han ayudado a conseguirlos, se dan cuenta de todo lo que han hecho, ¿no? Y ahí se dan cuenta también de que pueden ser positivos desde la aceptación de la realidad y desde saber dónde quiero estar, ¿no? El saber dónde quiero estar nos aporta al final mucha claridad en el camino, ¿no? El problema viene cuando no sabemos dónde queremos estar y introducimos esa mentalidad positiva que a veces nos hace perdernos, ¿no? Voy a conseguirlo porque voy a conseguirlo, no. Voy a conseguirlo trazando un plan de acción, sabiendo cuál es mi punto, mi norte, ¿no? Hacia dónde voy. Y eso es una de las partes más importantes del coaching, ¿no? El trazar poner esa X en el mapa, ¿no? El entender dónde quiero estar para poder llegar allí con lo que me acompaña, que son eso, mis fortalezas, mis valores y al final eso los talentos, ¿no? que puedo tener. Sí, es importante, al menos en mi proceso de acompañamiento, es importante tener esto en cuenta, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que nos ceñimos al ámbito profesional y, claro, los hitos profesionales tienen, habitualmente, cuando uno destaca los hitos profesionales es porque han sido exitosos, ¿no? Y en algunas ocasiones se nos olvida, como tú decías, los hitos personales. Esto es clave porque en mi enfoque los talentos no tienen que ver solo, evidentemente, con la parte profesional, sino que también nuestra experiencia profesional y vital hace que lo que yo llamo el QAN, esos prototalentos o esos talentos que vienen de serie, por decirlo de alguna manera, se puedan desarrollar o no. Y la experiencia no solo profesional, sino vital, te marca en el devenir y hace que tus talentos se desarrollen más o menos, o incluso que aparezcan, o incluso que no se lleguen a desarrollar, ¿no? Así que esto me parece importante, el tema de los hitos personales, yo lo trabajo, y hay un factor también a tener en cuenta, que muchas veces hay hitos en nuestra vida
que nos previenen contra algo o nos hacen dejar de hacer algo. Me voy a explicar. Cuando tú concretas tus talentos en proyectos y echas la vista atrás, puede haber habido hitos personales en tu vida que hagan que un proyecto que tú quieras tener, incluso estés capacitado para hacerlo, pues no sea prioritario en tu vida. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos una persona que ha sufrido acoso escolar, bullying en el trabajo, ¿no? Y que, en la escuela, no en el trabajo, y que por su devenir personal y profesional sea capaz incluso de montar, por ejemplo, una escuela infantil como concreción en un proyecto de sus talentos. Si esa experiencia vital la ha marcado de manera negativa, por decirlo de alguna manera, pues puede ser que un proyecto que podría ser una salida profesional para él de concreción de sus talentos haya que al menos replanteárselo o pensárselo o incluso descartarlo, porque ese hito, esa cosa que te ha pasado en la vida, ese hito ha hecho que de alguna manera te marque y que sea un proyecto que pudiéndolo hacer, pues no lo priorices. Por eso cuando yo hablo de los talentos, lo que amamos, lo que queremos, lo que sabemos hacer, el factor de qué podemos o no hacer, ¿no? Y ahí tanto la experiencia vital como profesional me parece súper importante. Totalmente. Hablando de todo esto, porque al final hablamos de un desafío, ¿no, Mónica? Cuando la gente que acompañamos, ¿cuál crees que son los mayores desafíos que afrontan cuando empiezan a trabajar con nosotros? Pues yo creo que el desafío mayor es esa resistencia al cambio. O sea, en los dos, si me voy a la parte de personas, cuando empiezo a trabajar con persona a persona, ¿no? La resistencia al cambio. Si me voy a la parte de empresa, cuando trabajo directamente con la empresa en el conjunto, ¿no? Equipo, directiva, es la resistencia al cambio, es decir, todo se nos hace un mundo, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar con una empresa porque te llama bien el departamento de recursos humanos, bien la directiva, tenemos un problema y nos gustaría que lo soluciones. Les presentas el plan de trabajo, ¿no? que crees que hay que llevar a cabo en la empresa después de hacer un análisis, de hacer una serie de entrevistas. Y entonces en ese momento ellos empiezan a ponerse trabas en el camino, como no lo vamos a conseguir, esto puede ser muy difícil, pero al final es tener claro hacia dónde queremos ir. Entonces es esa resistencia a cambiar muchas veces, o mismamente los equipos, ¿no? Hace poco me encontraba una empresa que cuando llegué a trabajar allí, el equipo no daba un duro, ¿no? por lo que estaba la empresa apostando. La empresa apostaba por generar un buen clima de trabajo, por cambiar radicalmente el ambiente de trabajo que se estaba viviendo, porque estaba provocando que, bueno, pues mucha gente decidía salir de la empresa y la directiva estaba muy preocupada por ello, ¿no? Entonces decidieron dar un giro y el equipo de trabajo decía, es que esto no va a cambiar, llevamos muchos años así y esto va a seguir igual, ¿no? Entonces, cuando empiezas a trabajar con ellos y van viendo que el cambio viene generado por cada uno de ellos, que yo puedo aportar ese cambio, que es un granito que yo voy aportando y que al final se van juntando todos esos granitos y se genera el cambio, cuando llegas al final del proceso y la gente dice, madre mía, yo es que al principio esto no lo veía, pero ahora estamos aquí y el cambio ha sido importantísimo y estamos viendo, ¿no? que ha cambiado el clima de trabajo, que las relaciones han mejorado, que conozco más a mis compañeros, que veo que a mi director general le importo. Ahí es cuando la gente se da cuenta de que las cosas se pueden conseguir, pero te vas enfrentando en el día a día a esa resistencia al cambio, ¿no? Entonces forma parte de nuestro trabajo como coach, como mentor. En mi caso soy coach, soy mentor y soy consultora, entonces digamos que tienes que poner en marcha los tres roles, todas las herramientas para desactivar esas resistencias, ¿no? Que siempre te vas a encontrar. Hay un factor clave que es el miedo al cambio y muchas personas desconocen que incluso hay un componente fisiológico en esto, ¿no? Hay una teoría
que es la teoría del cerebro triuno, que desde el punto de vista fisiológico está superada, es decir, no tenemos una parte reptiliana, una parte emocional y una parte racional en nuestro cerebro, porque las decisiones de protección, que serían las del cerebro reptiliano, las emocionales o las intelectuales, no se toman con una parte solo del cerebro, sino que se toman en conjunto, fisiológicamente. Pero a mí me gusta decir que sí que hay unos comportamientos, podríamos decir, de carácter atávico, instintivo, reptiliano, si se quiere decir así, unos comportamientos emocionales y unos comportamientos racionales o más intelectuales. El miedo al cambio viene porque nuestro comportamiento reptiliano nos protege, esa parte de nuestro cerebro está diseñada para protegernos. No le gusta cambiar, no le gusta el desafío, no le gusta lo nuevo. Es aquello de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? El miedo al cambio, que es una cosa que nosotros tratamos, yo al menos lo afronto poniendo a la persona delante del espejo, ¿no? Y me gusta mucho citar aquella frase de Einstein de la verdadera locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Así que una de las partes para tratar de minimizar el miedo al cambio, que evidentemente existe en nuestro trabajo, es decirle a la persona: si sigues haciendo esto, ¿cómo te ves dentro de X tiempo, ¿no? ¿Cuál va a ser tu evolución? ¿Qué vas a conseguir? ¿Vas a poder salir de esta? ¿Vas a poder avanzar? Hay un caso de una persona que trabajó conmigo que me resultó muy chocante. Esta persona estaba bastante tiempo en paro y económicamente tenía dificultades, y cuando yo la conocí, pues literalmente estuvo llorando, llorándome y llorando él, más de 15 minutos durante aquella conversación. Era verdaderamente emocionalmente duro. Bueno, quedamos en una reunión posterior y la verdad es que yo fui con voluntad de ayudarle, a ver qué podía hacer con él, pero francamente no tenía intención de venderle mis servicios, ¿no? Sin embargo, durante aquella conversación él fue plenamente consciente de que si no hacía algo, si no cambiaba, si no se quitaba ese miedo al cambio, no iba a poder salir de ese círculo vicioso en el que estaba, ¿no? Y como tú y yo sabemos, el dinero nunca es un problema. La cuestión está en percibir el valor de lo que tú pagas por algo, ¿no? Así que él percibió claramente que tenía que hacer algo al respecto y se buscó sus fuentes de financiación, familia, donde pudo, para poder contratarme, para poder hacer ese proceso de acompañamiento de su carrera. Y lo cierto y verdad es que después de varios años sin trabajar, a los pocos meses había conseguido un puesto de trabajo, y en realidad lo que nosotros hacemos es un proceso de acompañamiento. Los que consiguen el éxito son las personas con las que trabajamos. Nosotros quizás somos la herramienta, ¿no? Pero el éxito es de ellos. No sé si estás de acuerdo con eso. El éxito totalmente es de ellos. Cuando vienen y te dan las gracias, oye, gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme, no, lo has conseguido tú. Sí. Al final nosotros lo que hacemos es empujarles, ¿no? Muchas veces para que crucen esa línea de no quiero cruzar esta barrera, ahí estás tú, ¿no? Para darle ese pequeño empujón y cruzar esa barrera, pero al final el trabajo lo hacen ellos dándose cuenta realmente de hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, para esto mí... yo creo que es una de las cosas que más nos motiva a las que nos dedicamos a esto, ¿no? Ver en las personas que acompañamos el éxito en ellos, ¿no, Mónica? Totalmente, para mí eso es lo que más, a pesar de que hay momentos que son duros, porque evidentemente acompañas a una persona y, como tú decías, hay momentos duros, ¿no? En los cuales la persona se rompe cuando se da cuenta de cosas, ¿no? de su vida que no le gustan, o cosas que quiere cambiar y que son difíciles de aceptar, pero cuando has pasado por todo eso y llegas al final del camino y la persona se da cuenta de todo lo que ha conseguido y ves esa cara, ¿no? Esa cara de la persona, ves el entorno en la empresa, ¿no? De cómo una empresa que al principio podía, bueno, pues tener una serie de circunstancias muy complicadas, ves que llegas al final
y ha cambiado todo, ¿no? Y que las personas han generado confianza, han mejorado relaciones, han mejorado su clima de trabajo, la directiva ya no es la directiva, no son los jefes, son los líderes, son las personas que se preocupan de que todos lleguemos hacia un mismo objetivo. Ahí es cuando te das cuenta de que el trabajo y lo duro que es en muchos momentos merece la pena. Para mí eso es lo que me mueve, el ver ese final, ¿no?, del camino donde se consiguen los objetivos que se marcan. En realidad todos tenemos el potencial dentro, ¿no? Esto es algo que se suele decir, pero yo creo firmemente que el potencial, los talentos de hecho los tenemos. Muchas veces en mi trabajo me encuentro que las personas creen que no tienen recursos suficientes y los recursos desde mi punto de vista son algo externo. Para mí lo grande que tenemos las personas está dentro, está en el interior, está en lo que yo llamo los talentos, y cuando los descubres y los describes es el momento de ir a ver qué recursos tienes y cuáles no. A veces los tienes en términos de conocimiento, de experiencia, de lo que hablábamos antes de experiencias vitales, de talento innato, pero otras veces no somos conscientes de que los recursos como tales muchas veces están fuera y es lo más fácil de conseguir, ¿no? De hacer acopio de lo que tienes, de lo que te falta y ir a buscarlo para poner en marcha los proyectos que quieras poner en marcha, ¿no? Recuerdo que una de las primeras veces que oí hablar de la zona de confort, que tanto miedo nos da a veces a afrontar o salir de ella, una de las cosas que me gustó del concepto era que decía que cuando sales de la zona de confort y descubres lo interesante, lo que verdaderamente está fuera de esa zona, lo que has dejado detrás son tus recursos y en ese momento puedes ir a por ellos para afrontar nuevos proyectos y avanzar en lo que queremos tú. Mónica, ¿qué estrategias concretas utilizas a la hora de acompañar a las personas en los procesos? ¿Cómo lo llevas a cabo? En los procesos de coaching ejecutivo lo que hago es que les presento una evaluación 360, ¿vale?, que se llama, porque ahí la potencia de entender cómo me están viendo los demás muchas veces es crítica, porque es cierto que al final tú tienes que entender cómo eres, ¿no?, qué es lo que tú tienes dentro, pero esa parte de entender cómo me están viendo los demás y lo que yo estoy haciendo, si mi intención se está viendo por parte de los demás, es muy importante a la hora de comenzar estos procesos. Entonces comienzo con una evaluación 360, ¿vale?, en la cual dependiendo de cada caso, pues puede ser una evaluación de fortalezas o puede ser una evaluación de competencias. Y entonces las personas, ahí es cuando se dan cuenta, bueno, una evaluación 360, para que nos puedan entender, es una evaluación que se hace a todas las personas que están alrededor de esta persona, ¿no? En este caso, en una empresa, pues los compañeros, los colegas que están dentro de su departamento, sus jefes, las personas que puedan tener a lo mejor a su cargo. Los clientes también podrían entrar dentro de esa evaluación porque pueden aportar mucha información. Y entonces se hace una evaluación yo la hago con 22 competencias en concreto, y ahí descubren cosas que nunca se hubieran imaginado antes. Hay veces que ocurre que se dan cuenta de que tienen competencias mucho más fuertes de lo que ellos pensaban, es decir, los demás les están percibiendo más fuertes de lo que ellos pensaban, o al contrario, también me encuentro casos en los que creen que, por ejemplo, a nivel de comunicación, que es una parte vital en el liderazgo, creen que están comunicando muy bien a su equipo y que el equipo debería entenderles, y ahí es cuando se dan cuenta de que su equipo no les está entendiendo, ¿no? Entonces, partimos de ahí para que tengamos ese punto de salida y que la persona entienda dónde está para saber dónde quiere llegar, y a partir de dónde está, qué necesita para llegar donde quiere llegar, ¿no? Entonces comenzamos con ese desarrollo de competencias, o en el caso de personas que las tienen ya muy desarrolladas y se dan cuenta de ello, de coger esas competencias para utilizarlas y potenciarlas más y llegar a ese punto, a ese objetivo, ¿no?, que se plantean. Entonces, para mí
el que ellos tomen conciencia de cómo les están los demás percibiendo en una empresa es importante, porque ahí se dan cuenta de si realmente están siendo efectivos o no, cómo les perciben los demás. Y entonces a partir de ahí también empiezan a mejorar las relaciones con los demás. Fíjate que hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar en este proceso de acompañamiento, de gestión de carrera. Muchas veces lo que le pasa a la persona, como decíamos al inicio de nuestra conversación, es que le falta claridad. A mí me gusta decir que mi negocio es aportar claridad a las personas, y muchas veces lo que ocurre es que las herramientas están ahí, pero se desconocen. La persona son herramientas muy sencillas pero muy potentes, aquello del poder de lo simple, pero que muchas veces por desconocimiento no se utilizan. Yo creo que muchos de nosotros no hemos inventado como tal nada, sino que lo que hacemos es utilizar las herramientas que ya están ahí para que las personas las conozcan y las puedan utilizar para ponerlas a su propio servicio, ¿no? En mi caso suelo hablar de una especie de coctelera metafórica donde voy metiendo ingredientes, donde voy metiendo, como te decía antes, el talento innato, el quan, que me gusta decir a mí, sus fortalezas, sus valores, sus hitos profesionales, sus hitos personales, sus inteligencias múltiples. Todo eso son herramientas muy sencillas que están al alcance de todo el mundo. Quizá lo interesante es, esto es un poco como el coaching, ¿no? ¿Se puede uno auto-coachear? Es una expresión feísima. Auto-coaching. No lo sé. Lo que sí sé es que utilizando los servicios de un profesional en la gestión de carreras, en el coaching, en el mentoring, el proceso se hace mucho más rápido y los resultados son mejores. Es aquello de si vas solo llegarás antes, pero si vas acompañado llegarás más lejos, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo consiste en acompañar a las personas para que lleguen lo más lejos posible utilizando herramientas potenciales que ellos ya tienen y herramientas que están ahí, pero que nuestro trabajo en parte también consiste en ponerlas delante de la persona y saber utilizarlas de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas antes de la línea de la vida, cosas que son sencillas y no dejan de ser potentes por ello, ¿no? Y que la persona sea capaz de utilizarlas en su propio beneficio, ¿no? Totalmente. Al final se trata de eso, ¿no? De que las personas, es cierto, ¿no? Que yo podría llegar, si me pregunto, ¿una empresa puede llegar al sitio al que le llevamos nosotros como mentores, como coach, como consultores? ¿Podría llegar por sí misma? Podría, por supuesto, pero el desgaste que puede tener en el camino seguramente va a ser mucho mayor y en más tiempo. Entonces yo digo que nosotros somos muchas veces catalizadores, ¿no? De esos cambios, pero además catalizadores sin desgaste, porque como bien dices, ellos tienen herramientas, pero nosotros sabemos qué herramientas aportarles en cada momento para que descubran cómo llegar allí de una manera mucho más ecológica, ¿no? Podríamos decir. Ecológica es una buena palabra. Tú hablabas de la empresa ahora. Decíamos hace un rato que cuando uno descubre y describe sus talentos, en términos profesionales los caminos que puede utilizar no son muchos, o me quedo en la empresa en la que estoy y mejoro mi posición, lo que yo llamo imprescindibilidad, o me voy a otra empresa, busco una mejor opción profesional, busco un proyecto que esté más acorde con lo que yo quiero ser y hacer. La tercera opción sería trabajar para la administración y hay una cuarta que hablábamos que sería el emprendimiento, ¿no? Cuando yo trabajo con las personas en gestión de carreras y la opción que manejan es hacer un proyecto de emprendimiento, les digo que hagan lo que hagan, tiene que estar alineado con lo que ellos son. Hablando con mentores de emprendedores, me decían que en muchas ocasiones un proyecto de emprendimiento no cuaja, no porque el proyecto no esté bien en sí, no tenga un buen plan de negocio, no tenga un buen plan de marketing, no tenga un buen plan de recursos humanos o un buen plan financiero y comercial. Me decían, no sabemos por qué, a veces cuando todo eso se tiene, el proyecto también falla. Antes de hacer un proyecto de emprendimiento, al menos en mi metodología, lo que yo le planteo a las personas con las que trabajo es, esto que tú quieres hacer, más allá de tu plan de negocio, ¿está alineado con lo que tú eres? Voy a poner un ejemplo. Si tu valor es el cuidado del medio ambiente o la ecología
y tú tienes un proyecto con un buen plan de negocio, tienes un proyecto con un buen plan financiero y de marketing, pero por ejemplo, esa empresa va a generar residuos y esos residuos se van a verter en la naturaleza y eso va en contra de tus valores, ese proyecto puede que se ponga en marcha, pero que avance y triunfe va a ser mucho más dificultoso. Así que cuando alguien quiere iniciar su propio negocio, lo que les digo es, ¿esto está alineado con lo que tú eres? ¿Esto está alineado con tus talentos? Porque me parece algo absolutamente crítico. Vital. Y en línea con esto que estás diciendo, también que muchas veces ocurre, ¿no? Voy a montar un negocio con mi mejor amigo o con una persona en la que he confiado toda la vida y ahora quiero montar ese negocio. Me he encontrado con clientes que les pasa doble, es decir, cuando empiezan a trabajar todo empieza muy bien, los dos tenemos claro cuál es el negocio que queremos, a lo mejor los dos tenemos competencias para trabajar en ese negocio, pero empieza a haber problemas y empieza a haber problemas de relación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Esto, los valores. Cuando empezamos a contrastar, cuando empiezo a trabajar con ellos, se van dando cuenta de que para uno es importante una cosa y para otro es importante otra, ¿no? Entonces, una de las claves para montar un negocio compartido parte de aquí, de los valores. Si yo tengo muy claro que quiero hacer algo contigo, pero no comparto ciertos valores que para mí son fundamentales, por ejemplo, la familia, ¿no? Imagínate que tú eres soltero, yo tengo una familia y empezamos con un negocio y bueno, pues nos está llevando bastante tiempo, ¿no? el arrancarlo. Cuando yo veo que la parte de familia está siendo vulnerada por parte de ese negocio, pero tú no lo entiendes porque para ti esa parte de familia no es tan importante, ahí es donde empiezan esos problemas, ¿no? de comunicación, de relación, y muchas veces se van al traste precisamente porque cuando lo montamos no hemos hecho una valoración, valga la redundancia, de nuestros valores. No hemos contrastado qué es importante para ti, qué es importante para mí. Esto se puede integrar, esto se puede alinear, y ahí es donde, bueno, pues muchas veces ves que hay negocios pues que se queda uno o se queda el otro o directamente cierran. Sí. Entonces, los valores para mí son críticos. Los valores son críticos, totalmente de acuerdo. Independientemente del camino profesional que elija uno, tanto si vas a trabajar para terceras personas como si vas a emprender, esto es algo clave que yo les digo a la gente con la que trabajo. No vayas a trabajar nunca a un sitio donde los valores que se respiran en esa empresa estén alejados, si no son contrarios a los tuyos, ¿no? Porque eso incluso te puedes quedar en esa empresa, incluso puedes hacer cierta carrera, pero eso va a ser a costa de tener un tremendo desgaste. Un desgaste enorme. De hecho, hay un fenómeno que se está produciendo, viene en los Estados Unidos, que se llama la gran renuncia, que se produjo fundamentalmente después de la pandemia, y es un fenómeno por el cual la gente se dio cuenta que lo que estaba haciendo no estaba alineado con lo que ellos eran. De hecho, algunas personas se plantearon, bueno, aquí ha muerto mucha gente, si yo me fuera a morir mañana, me gustaría estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es un poco lo que Steve Jobs le decía a los alumnos de Stanford en aquel famoso discurso, ¿no? De Steve Jobs un poco tiempo antes de morir, ¿no? Vosotros en vuestro interior ya sabéis lo que queréis hacer. Realmente muchas veces lo sabemos y acabamos haciendo cosas que no están alineadas con nuestro interior. Dejamos de ser auténticos, perdemos la autenticidad. Por eso hay personas que han hecho esta gran renuncia y se han marchado de sus empresas. Se calcula que hay más de un 70% de mandos intermedios y directivos en el mundo, y en España los términos pueden ser muy parecidos, que están buscando un nuevo proyecto profesional. Desde el punto de vista de la empresa, cuando tú tienes una persona que está buscando un proyecto profesional porque se quiere ir, en realidad es que ya se ha ido. Y hay otro factor en términos de la empresa unido a este tema de la gran renuncia, porque en Estados Unidos las personas hacen la gran renuncia y se van, pero en nuestra cultura latina, española, hispana, como quieras llamarle, muchas veces hay personas que hacen la gran renuncia
pero se quedan. Se quedan. Y no tienen valor para irse y eso es un problema para ellos y también para la empresa. Y la pregunta sería una vez más esa de Steve Jobs, ¿no? Si te fueras a morir mañana, ¿qué te gustaría estar haciendo hoy? Porque la vida es una y no tenemos una segunda oportunidad en términos de vivir la vida, ¿no crees? claro, totalmente. La pregunta, ¿no?, en coaching es, ¿estás donde quieres estar? Esa es la pregunta y partes de ahí, ¿no? De ¿estoy o no estoy? Y si no estoy, ¿qué me falta? Y marco eso, la X en el mapa. Y es importante, es muy importante y es lo que tú dices, cada vez más en las empresas y las nuevas generaciones están dando más importancia a que esos valores pues estén dentro de la empresa, ¿no? Entonces, cada día hay más empresas que para contratar buscan personas que estén alineadas con esos valores. Por eso es tan importante, ¿no?, que cuando una empresa declara sus valores, lo haga de verdad, que es otro punto que, bueno, tú y yo sabemos, ¿no? Hay empresas que declaran unos valores, pero luego no se están viviendo esos valores. Y es importante. No se respiran esos valores. Y es importante que las personas que trabajan en esa empresa no solamente estén alineadas con los valores, sino que se respiren y que en su día a día estén pues eso, respirando, viviendo esos valores como parte de ellos, ¿no? Y el hecho de poder cambiar a otra empresa y yo saber que esos valores pueden estar alineados conmigo puede ser un motivo, ¿no?, para cambiar o no. Y ya te digo, para mí es importante por eso, porque al final los valores es la parte, es la identidad de la empresa y es la identidad de la persona. El hecho de que puedan estar alineados tiene que ser vital. ¿Y cuántas personas no son conscientes ni han trabajado, no han pensado ni siquiera cuáles son sus valores y no son conscientes de que están haciendo un proyecto que está en contra de esos valores que están tan arraigados, decimos nosotros, en la parte de abajo del iceberg, ¿no? Y eso les lleva a ser profundamente infelices en su trabajo, aunque creo que ahí discrepamos un poco porque sabes que a mí el concepto de la felicidad en el trabajo no es algo que me llame especialmente. Yo prefiero hablar de libertad, ¿no?, de aumentar la libertad de tomar las decisiones que tú quieras tomar en cada momento, si quedarte, si irte, si hacer otro proyecto, tener la claridad que decíamos antes de tomar las decisiones de la manera más útil posible para ti, ¿no? Pero si vamos al concepto de felicidad, que también puede ser útil, evidentemente cuando uno está en un proyecto, está haciendo algo con su vida profesional que no está alineado con sus valores, muy feliz no es. Muchas veces lo que es profundamente infeliz, y esto lleva a lo que hablábamos antes, ¿no?, de muchas personas que en su puesto de trabajo, en la empresa y en su vida están afrontando la parte laboral con tremendo desgaste. Al final también es verdad que la parte laboral y la parte personal, que creo que es algo que compartimos, ¿no?, las personas se dice que somos holísticas y que no hay una gran diferencia entre la parte laboral y la parte personal, ¿no crees? Totalmente. De hecho, cuando trabajas con las personas es curioso, ¿no?, porque claro, yo trabajo desde la parte de empresa y cuando empezamos el proceso siempre se tocan temas personales y ellos me dicen, perdona, pero es que ahora me surge contarte algo que me ha pasado a nivel personal, ¿puedo? Vamos a ver, claro que puedes, claro, y debes, porque somos una persona y la persona es en su casa, en su vida personal y en lo profesional y se cruzan, entonces tienes que tocar toda la parte, como dices tú, eres holístico, ¿no? Entonces tienes que tocar todo para poder llegar a un punto, no puedes tocar la parte profesional sin tocar la personal o viceversa, ¿no?, porque todo te afecta, eres tú, eres una persona. Lo ideal sería que esta parte profesional y personal estuvieran tan en consonancia que no habláramos del ámbito personal y del ámbito laboral, sino que habláramos del ámbito de la vida, de lo que es desempeñarse en la vida, de vivir en realidad, ¿no? No de trabajar y no trabajar, no de lo personal y de lo profesional. Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros es intentar que las personas vivan, como decíamos, de una manera holística y que vivan la vida de una manera con el menor desgaste posible y que las personas cuando llegue el lunes por la mañana no estén en una situación de madre mía el lunes por la mañana, o cuando llegue el viernes por la tarde
qué maravilla que es viernes por la tarde. Fíjate, en internet sabes que hay muchos memes en relación a por fin es viernes y qué maravilla y el fin de semana y todo eso. A mí cada vez me chirrean un poquito más porque creo que eso es la demostración de un pequeño fracaso que estamos asumiendo como sociedad, ¿no? Y el no darnos cuenta que si nuestro trabajo no nos aporta y no es parte de nuestra vida y empezamos a mirar el trabajo de una manera negativa y lo que no es trabajo de una manera positiva, en realidad estamos asumiendo un pequeño fracaso. No sé quién era, decía, búscate un trabajo que te guste realmente y ya no tendrás que volver a trabajar nunca en la vida, ¿no? Se trataría de que podamos concretar nuestros talentos en proyectos que nos hagan que el lunes por la mañana para nosotros sea tan gratificante como puede ser el viernes por la tarde. Totalmente. Fíjate que ahí creo que es crítico y eso lo trabajo en todas las empresas como base fundamental. O sea, los valores, en primer lugar, para después fomentar la confianza. O sea, si yo voy a trabajar en un ambiente en el que se ha generado confianza, yo confío en mis compañeros, confío en mis responsables, trabajar desde la confianza, sabiendo que además tengo alineados los valores con mi empresa, hace al final que yo esté a gusto en mi empresa, que yo sea feliz o libertad, ¿no? El concepto de libertad. Soy libre de elegir porque estoy eligiendo en cada momento qué quiero hacer desde la confianza. La confianza para mí es crítica porque te lleva, en el momento que tienes un equipo que trabaja en un clima de confianza, es un equipo que está comprometido porque ha tomado la responsabilidad. En el momento que está comprometido, es un equipo que va a estar buscando la mejora continua, va a ser innovador y al final lo que hace es ser un equipo transformador, ¿no? Y todo parte de la confianza, de que estemos alineados en entender que todos vamos orientados hacia lo mismo, hacia un mismo objetivo y que además, y esto creo que es una diferencia de dónde venimos, ¿no? Del tipo de liderazgo que empezó pues, con la revolución industrial y que hacía que la parte personal me la dejaba en casa y yo en el trabajo era el profesional y no tenía problemas porque era solo profesional. Esto, por suerte, está cambiando y es una de las cosas que para mí es importante llevar a las empresas. Trabajar desde la confianza, haciendo ver que esa vulnerabilidad que nosotros nos dejábamos en casa antes también existe y eso hace que el líder, sintiéndose vulnerable y entendiendo que los demás le pueden ver como vulnerable, también pueda decir, oye, es que me he equivocado, ¿no? Esa es una de las partes fundamentales que en el liderazgo es importante trabajar, ¿no? El que el líder entienda que puede cometer y debe cometer errores, porque somos personas, y que en los errores vamos a encontrar oportunidades de mejora. ¿Qué ocurre? Que el liderazgo ha venido siendo algo que era una persona que no se podía equivocar, que lo sabía todo. El líder no lo sabe todo, el líder tendrá que preguntar, se tiene que rodear de un buen equipo que es el que también le va a asesorar, ¿no? Pero como te digo, todo parte de esa confianza, ¿vale? La confianza para que el líder pueda llevar a su equipo o desarrollarlo, potenciarlo, guiarlo y que el equipo entienda que puede trabajar desde la confianza de decir, levantar la mano, oye, esto no lo veo bien, ¿qué podemos hacer para cambiar esto, ¿no? Sí, son dos factores que estamos tocando, que son uno el liderazgo y el otro la confianza, que muchas veces están intrínsecamente unidos. En mi trabajo de gestión de carrera, en muchísimas ocasiones lo que empezamos a trabajar es el tema de la autoconfianza, porque como contábamos en muchas ocasiones, las personas que no tienen la claridad para decidir lo que quieren hacer con su vida profesional, donde primero les afecta es en su confianza, en su autoconfianza, y se perciben a sí mismos como peores personas y peores profesionales de lo que realmente son, ¿no? Por eso el ejercicio de poner
muchas veces tus hitos personales y profesionales por escrito es tan potente. Yo, una de las cosas que hago con las personas con las que trabajo y quieren trabajar por cuenta ajena es que hagan un buen currículum, que es algo que pudiera parecer sencillo y realmente no lo es. De hecho, yo me encuentro con muchos profesionales que son grandes profesionales, pero en el que no tienen la capacidad de generar un documento lo suficientemente potente, que es lo que es el currículum, para conseguir una entrevista de trabajo, que es lo que realmente para lo que sirve el currículum, ¿no? Yo muchas veces les digo, mira, haz un currículum de autoestima. En ese currículum pon todas tus experiencias laborales en términos de logros, en términos de lo que has conseguido, ¿no? En términos de lo que has logrado en esas experiencias laborales. Y muchas veces lo que ocurre es que en ese momento se les hace patente lo buenos que son profesionalmente. Así que el tema de la autoconfianza es algo que hay que trabajar inmediatamente cuando se hace gestión de carreras. Y a su vez hablábamos del liderazgo. El líder es alguien que creo que uno de sus puntos de partida más importantes es la confianza en sí mismo. No estoy hablando de una autoestima desbordada, de una autoestima ficticia y distorsionada por lo alto, ¿no? Sino estoy hablando de la conciencia, la autoconciencia y la confianza en sí mismo como para poder abordar proyectos como líder. Así que desde el punto de vista de la gestión de carrera, la autoconfianza y el autoliderazgo son dos cosas que entiendo que hay que trabajar desde el primer momento. Totalmente, el autoliderazgo, de hecho el liderazgo parte del autoliderazgo, es decir, el líder primero se tiene que liderar a sí mismo. Un líder no puede liderar a otros si no sabe liderarse a sí mismo, ¿no? Y ese autoliderazgo parte de esa autoconfianza, de entender cuáles son sus fortalezas, de saber cuáles son sus valores para saber hacia dónde quiere ir, ¿no? Y de esa manera poder guiar a su equipo. Hay un tema que has sacado ahora la palabra de fortalezas. Muchas veces se habla de las fortalezas y también de las debilidades. En los procesos de gestión de carrera y de claridad que yo abordo con la gente, también salen las áreas de mejora, que se suele decir, ¿no? Muchas veces no somos conscientes, la persona que trabaja contigo no es consciente de que abordar un área de mejora tiene un coste de oportunidad y que a veces no merece la pena hacerlo. Es aquello de céntrate en tus fortalezas y procura minimizar tus áreas de mejora o tus debilidades. Esto es importante porque hay personas, a mí me ha ocurrido en mi vida, ¿no? Durante muchos años de mi vida, sabiendo cuáles son en un proceso de autoconocimiento mis áreas de mejora o debilidades, estaba muy enfocado en tratar de superarlas, en tratar de salir de esas áreas de debilidad, ¿no? O de mejorar esas áreas de mejora, valga la redundancia. Muchas veces no somos conscientes del coste de oportunidad que tiene eso. Y en la mayoría de las ocasiones es mucho más ecológico, que decías tú, y mucho más útil y mucho mejor centrarte en las fortalezas que no en las áreas de mejora, porque el abordarlas muchas veces no te compensa, ¿no? Tiene un coste de oportunidad. Claro. Muy alto, ¿no? De hecho, en los procesos de coaching ejecutivo, cuando trabajo con las personas nos orientamos siempre a las fortalezas o las competencias, ¿vale? Que las competencias serían las fortalezas, pero observadas por los demás, es decir, ya lo estoy haciendo, ¿no? Las fortalezas pueden mostrarse o no, las competencias sí se muestran y los demás son conscientes y lo están viendo. Pero nos centramos en eso, en las competencias fuertes. Las áreas de mejora simplemente sirven, pues lo acepto, lo tengo ahí y bueno, pues en algún momento a lo mejor lo sacamos para ver si podemos reforzarlo, pero nos estamos centrando en las fortalezas y en las competencias fuertes. Has sacado un concepto que es el de preguntar a los demás. Qué valiente y qué fuerte hay que ser para preguntarle a los demás lo que opinan sobre ti, lo que llamamos el área ciega, sino sí, en la ventana de Johari, el área ciega, ¿no? Que es preguntarle a tu entorno qué opina de ti y contrastarlo con tu propia opinión, ¿no? A mí me parece un ejercicio de valentía que yo hago con la gente que acompaño en la gestión de carreras y de fortaleza,
y de resiliencia también, ¿no? Porque el afrontar que hay personas en tu entorno más cercano, típicamente en la ventana de Johari se habla del entorno profesional, de tu entorno profesional, de tu entorno de amistad y de tu entorno familiar, aunque se pueden abordar otros, ¿no? Preguntarle a tu entorno lo que piensan sobre ti en una serie de características o adjetivos y contrastarlo con lo que tú piensas y tener la valentía y la fortaleza de asumir esas respuestas para centrarlo en tus fortalezas y para cambiar lo que quieras cambiar, a mí me parece un ejercicio de valentía y de fortaleza enorme que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Por eso es tan importante en muchas ocasiones nuestro trabajo de acompañamiento, porque ayudamos a la gente a dar esos pasos de valentía y de fortaleza que además acaban volviéndolos más fuertes y aumentando su resiliencia. Yo creo que en los procesos que nosotros hacemos, una de las cosas más positivas, uno de los objetivos que consiguen las personas que trabajan con nosotros es, ante las dificultades, abordarlas de otra manera. A veces coges a una persona que está, como yo contaba antes, mucho tiempo sin trabajar y consigue un empleo, un proyecto profesional que le gusta, pero ese proyecto, por lo que sea, o no cuaja, o se termina, o dura poco tiempo, o mil factores que pueden ocurrir para que la persona no tenga la continuidad deseada en ese proyecto, ¿no? Sin embargo, cuando eso pasa, ya lo afronta de una manera completamente diferente, lo afronta con una resiliencia mucho mayor y hace que ante esa dificultad se crezca y pueda afrontar la búsqueda de otro proyecto profesional de otra manera completamente diferente, ¿no te parece? Total, al final están aceptando la situación, han aprendido a aceptar las situaciones, no a enfrentarse a ellas como si fuera un muro, que es lo que ocurre, ¿no? En muchas facetas de nuestra vida nos enfrentamos a un muro y volvemos a hacer otra vez lo mismo, lo que decías, ¿no? que decía Einstein, que si hacemos las cosas de manera distinta conseguiremos distintos resultados, pero si las hacemos igual siempre va a ser el mismo. Esa es la clave, ¿no? Que nos enfrentamos a ese muro y nos volvemos a dar. Cuando has pasado por un proceso de coaching, en un mentoring, también que te da herramientas, ¿no? para afrontar esas situaciones, después te enfrentas a las cosas de otra manera, ¿no? No te enfrentas realmente. Lo que haces es que aceptas la situación y como eres consciente de cuál es tu potencial, lo que has conseguido y lo que puedes conseguir, pues es resiliencia, ¿no? Porque al final consigues lo que quieres a pesar de las circunstancias que parece que son adversas, pero el camino, digamos que antes de un proceso de coaching ves las cosas así, ¿no? Y después del proceso de coaching lo ves así porque sabes que puedes llegar al otro lado, sabes que puedes conseguir lo que quieres. Claro, te has hecho más fuerte. De hecho, cuando aumenta nuestra resiliencia, lo que ocurre es que cuando nos equivocamos, por ejemplo, inicias un nuevo proyecto profesional y te das cuenta que a poco tiempo o que te has equivocado, que tienes una sensación de estar atrapado en tu trabajo o que realmente no te apasiona lo que estás haciendo, la manera de afrontarlo después de trabajar con nosotros es completamente diferente, porque se ven otras opciones, se ve la vida con otras perspectivas, contemplas otras opciones. Tú hablabas del tema de la aceptación, ¿no? En el duelo pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno acepta en el duelo por cosas, pues el fallecimiento de una persona o incluso el despido, que es un proceso de duelo, cuando tú lo aceptas, lo que te das en realidad es inmediatamente posibilidades, contemplas opciones y lo haces desde un punto de vista mucho más sano, mucho más real y con mucha más fortaleza para evitar esa sensación de estoy atrapado en un proyecto profesional que no me gusta, en un trabajo que no me apasiona y por qué no voy a ser capaz de afrontar otros retos profesionales, ¿no? Claro, ahí es donde entra esa positividad, ¿no? Que hablábamos al principio, es otro enfoque de la positividad, es abrir el foco, el zoom, ¿vale? Es decir, en una situación normal yo tengo el zoom muy cerrado y me estoy focalizando solamente en la parte negativa que me trae esta situación. Después de un proceso de acompañamiento abres mucho el zoom, ¿no? Ves toda la perspectiva y sabes que puedes elegir porque tienes fortalezas y lo has conseguido antes.
y puedes llegar donde quieres llegar. Claro, hay un factor ahí que es importante hoy en día, que muchas veces, yo creo que cada vez se tiene más constancia o se le da la importancia que tiene, ¿no? Y tiene que ver con estar en un proyecto profesional del cual quieres avanzar o buscar otros proyectos, y que creo que, al menos en mi trabajo, es fundamental, que es en la red de contactos, el networking. Una de las cosas en las que yo creo que aporto más valor a las personas con las cuales trabajo en gestión de carrera es que les abro muchas puertas en términos de networking, ¿no? Porque desde el punto de vista profesional, cuando uno es profesional de esto, te cuesta muchísimo menos llegar a las personas que toman decisiones, ¿no? Yo creo que una de las cosas en las que más aporto es en tener la posibilidad de darle a la persona que está buscando un proyecto profesional la oportunidad de contactar con los que toman las decisiones respecto de quién eligen para ese proyecto profesional, ¿no? Cada vez es más importante la red de contactos, y cada vez es más importante hacer y gestionar bien ese networking para, entre otras cosas, conseguir proyectos profesionales, ¿no crees? Así es, ese acompañamiento que se necesita, ¿no? El ir solo, puedes ir solo, pero si vas acompañado lo vas a conseguir mucho antes. Y a día de hoy pues tenemos muchas posibilidades de networking con toda la tecnología, ¿no? Tenemos redes sociales que nos ayudan a ello, y tenemos otras muchas redes que nos ayudan a conseguir ese networking. Un mentor, es cierto que tiene una de las facetas importantes que le aporta al mentí, en este caso, es esa posibilidad de alinearlo con distintos puntos, ¿no? Que le van a interesar para su negocio, le va a unir con pues clientes, con proveedores o con quien le haga falta. Entonces le abre mucho la perspectiva. ¿Qué te parece si, para terminar, le damos 2 o 3 consejos a las personas que nos están viendo, que quieren contestarse a esa pregunta de qué quieren hacer con su vida? Ya no vamos a decir vida profesional, vida personal, sino que con su vida, como se dice ahora, que quieren reinventarse profesionalmente y tener la claridad suficiente para poder contestarse a esas preguntas. ¿Qué par de cosas les podríamos decir, Mónica? Pues yo creo que una de las cosas fundamentales es que paren, ¿vale? Porque a día de hoy uno de los mayores problemas que tenemos es que no paramos para pensar, y es una de las cosas que se agradece. Todos los clientes con los que he trabajado, absolutamente todos, agradecen ese espacio, ¿no? Que cuando están trabajando contigo tienen para reflexionar, porque no lo conocen en su día a día, no se paran a pensar. Entonces, la primera parte sería: párate y piensa qué es lo que quieres hacer con tu vida, pero párate, no sigas en modo automático. Y la segunda sería, si tienes la posibilidad, es muy recomendable, por lo que decíamos, no vayas solo, ve acompañado, porque a día de hoy tienes muchísimas posibilidades, ¿no? Ahí fuera, de personas que te pueden acompañar en ese camino y hacértelo más fácil, el catalizar y llegar donde quieres estar antes, con menos desgaste. O sea que serían esas 2 cosas. Has hablado de parar. Hay algo que no hemos comentado, y es que las personas que nos dedicamos a esto también tenemos nuestros coaches, también tenemos nuestros mentores, también vamos buscando siempre un proyecto profesional que no deje de apasionarnos. Creo que tenemos la suerte de haber encontrado algo que nos apasiona hacer en la vida, que nos gusta y que además tiene un valor añadido, y es que acompañamos, ayudamos, somos de utilidad a los demás. Y digo esto porque me sonreía cuando te oía hablar de parar, porque hasta ahora, trabajando con un compañero que es coach y que también es mentor, me hacía muchísimo hincapié en mí mismo y me decía: para. Esto es algo que es importante, y que los que nos dedicamos a esto, creo que en algún momento de nuestra vida, si no de vez en cuando, yo creo, tenemos que hacer, que es parar para reflexionar. Así que me uno a ese comentario o consejo que tú decías, ¿no? De que en muchas ocasiones hay que parar. Recuerdo una de las personas que yo primero mentoricé, que ella tenía muy claro que quería dedicarse al marketing y por cuenta ajena no quería emprender, pero necesitaba parar y que alguien se lo dijera.
y ese alguien era yo. Ella tenía muy claro cuál era su camino profesional, pero necesitaba que alguien se lo corroborara, más allá de que en nuestros procesos suelen salir proyectos que son un poco sueño, lo que haría, lo que me gustaría, montar un restaurante, ser periodista de viajes, ¿no? Pero muchas veces, en este caso que yo estoy contando, ella lo que necesitaba era parar y que alguien le corroborara lo que ella ya sabía. El segundo comentario o consejo que yo le daría a la persona, más allá de lo que tú decías, de hacerse acompañar por un profesional, probablemente solo se puede hacer, pero se va a hacer peor, se va a hacer mucho más largo y con menos eficiencia. El segundo consejo que yo le daría es que busque una metodología clara, unos pasos muy sencillos, unas herramientas que sean muy sencillas y muy fáciles de utilizar, que le sean potentes y que eso le permita tener toda la información delante para decidir qué camino tomar. Esto de la decisión sería un tercer factor. Y volvemos a los clásicos, ¿no? A aquello de Einstein de si sigues haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes. La verdadera locura consiste en eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Lo he pasado muy un placer. bien. Yo también. Bueno, pues nos despedimos de la gente que nos está viendo, esperemos haberles sido de utilidad. Pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, de nuestra web, de nuestro correo electrónico. ¿Quieres decir el tuyo, Mónica? Bien, mira, el mío es contacto@monicamarquina.com y la web www.monicamarquina.com. A mí me podéis buscar fundamentalmente en LinkedIn. En mi correo electrónico es alfredo@alfredomunozquiles.com, pero en las redes sociales, en mi canal de YouTube y en cualquier, incluso creo que si pone Alfredo Muñoz Quiles, pues le saldré. Seguro. Así que si queréis encontrarnos ahí en las redes sociales, en nuestro correo electrónico, en nuestra web, estamos a vuestra disposición. Os esperamos.